Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas eh, que nos acompañan en este ciclo de conferencias de nuestro grupo de investigación SEA del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Este cuarto ciclo de conferencias se le ha llamado Aulas, Historias y Archivos, con el interés de trabajar, como hemos venido haciendo en los otros ciclos de conferencias, investigaciones históricas con diferentes tipos de investigadores, de profesores universitarios que nos quieran socializar sus trabajos, sus hallazgos y que además permitan que se dé un diálogo entre los asistentes. En este caso, tenemos al profesor John Jaime Correa Ramírez, que muy amablemente pues, ha dedicado parte de su tiempo para socializarnos este trabajo. Entonces, hablaré de él un poco. El profesor John Jaime es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es especialista en gestión y promoción cultural de la Universidad de Antioquia. Es magíster en ciencia política también de la Universidad de Antioquia y es doctor en ciencias de la educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente tiene, por supuesto, el profesor una larga experiencia como investigador y profesor universitario y actualmente está dirigiendo desde hace ya algunos años la maestría en historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. El profesor John Jaime nos va a compartir hoy una conferencia a la que ha titulado Armonizar progreso material y espiritual, propaganda cívica en Pereira y Manizales de 1930 a 1950. Con el profesor tendremos 30, 40 minutos en los cuales el profesor nos va a presentar su investigación, las características de su investigación, sus hallazgos, y después de ello habrá un espacio de preguntas y de diálogo con el profesor que serán recibidas a través del chat del Google Meet para que pues hagamos una discusión más organizada. Pues quiero agradecer en primer lugar al profesor John Jaime por compartirnos este tiempo, por regalarnos esta información que nos va a contar. Y bueno, profesor, bienvenido cuando usted quiera empezar. Muy buenas tardes, un cordial saludo a los y las presentes en esta charla. Un saludo también pues, muy especial al grupo del Centro de Estudios Históricos y Ambientales de la Universidad del Valle, y en general los profesores del Departamento de Historia. Por acá hay varios profesores conocidos, el profesor Luis Bernardo, el profesor Andrés Carrero, también hay amigos de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Universidad de Caldas, así que pues de verdad que me siento muy complacido y es un reto enorme pues poder estar a la altura de sus expectativas con esta charla que he denominado Armonizar el progreso material y espiritual, la propaganda cívica en Pereira y Manizales entre 1930 y 1950, que hace parte pues como de un proyecto o tiene que ver con lo que fue mi trabajo de tesis doctoral y lo que ha marcado toda una línea de trabajo en el grupo de investigación, en los semilleros de investigación, y que nosotros siempre hemos considerado que era como el primer paso a dar en este tema que en algún momento para muchos era como volver a reiterarse sobre un tema ya aparentemente muy trillado o temas que tienen como cierto desprestigio por tratarse pues como lo de la mirada de las élites, ¿cierto? Porque ahorita en el campo de la historia se habla más como de la mirada hablar pues como más de los vencidos, de los subordinados, y entonces... pero yo creo que siempre se ha dicho que la historia debe generar como ese diálogo
en doble sentido, que no excluya a nadie, porque para poder saber quiénes eran los vencidos también había que conocer quiénes fueron, digámoslo así, los vencedores. Pero más allá, pues yo no me casé pues con este tipo como de ideas. Esto más bien también tiene que ver como con un esfuerzo de mi parte desde un primer momento como de tipo pedagógico y didáctico de poder entrar en un diálogo con los estudiantes de pregrado, de la licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario de la UTP y luego pues de la maestría, porque yo no soy pues de la ciudad de Pereira, yo soy de Medellín, como pudieron darse cuenta a través de mi hoja de vida, y entonces claro, yo llego y me quiero como sintonizar con los temas que son propios pues como de la región y y de la ciudad, en particular con los temas urbanos, pues que para mí me son como de mayor, me generan más atractivo, pues me considero muy urbano, mi relación también con la ciudad es muy vital, entonces por aquí fue que empecé a plantearme este tema, que también tiene que ver como con una mirada hacia lo que se llama como la construcción del poder social, en las formas de autolegitimación de los grupos de élite, y que va a la par como unas ciertas formas de control social que son admitidas o que son pues una especie de moral pública que es reproducida por los sectores, por los demás sectores de la sociedad. Entonces me interesa mucho poder como justificar en primera instancia de dónde sale como esa mirada comparada, porque para mí también fue muy interesante poder hacer el ejercicio en términos de una historia comparada, porque encuentro que Manizales y Pereira han mantenido una historia interdependiente en muchos sentidos a nivel económico, político, social, cultural y educativo. Se relacionan, por ejemplo, en sus procesos de fundación, producto de diversas corrientes migratorias y empresas colonizadoras desde mediados del siglo XIX, comparten algunos rasgos históricos en cuanto a los procesos de acumulación económica, consecuencia de la producción y comercialización del café. Aquí tenemos como pues ahorita lo que se llama ya después de que se disolvió el departamento de Caldas, lo que se llamaba el Gran Caldas o el Viejo Caldas, hoy prefieren hablar de ecorregión cafetera, de paisaje cultural cafetero, en fin, pero se nota como la cercanía de estas dos ciudades. Yo en primer momento debo señalar que yo pretendía hacer incluir en mi tesis también a la ciudad de Armenia, pues sobre todo lo que son las sociabilidades cívicas, en el caso de la ciudad de Armenia, pero también debo reconocer que el objeto de estudio como tal, la cantidad de información, eh, me desbordó en un momento. Entonces ya de común acuerdo con mi asesor de tesis, dice, no, enfóquese a hacer el trabajo comparado en estas dos ciudades, entre Manizales y Pereira, dos ciudades pues que están distanciadas por 50 kilómetros, 48 kilómetros, y bueno, desde ahí fue que empezó como a surgir toda esta inquietud. Eh, el contexto histórico y geográfico, eh, pues tenemos que primero que entender que los grupos de élite de esta región del país empezaron a liderar los procesos de modernización en estos poblados, lo que permitió empezar a modificar paulatinamente el paisaje aldeano decimonónico, mediante una decidida vocación progresista y civilizatoria, acorde con el imaginario de la época que desde Europa y Estados Unidos permeaba un buen número de ciudades en América Latina y en Colombia. O sea, no es un fenómeno exclusivo de Pereira y de Manizales, sin duda. Cali también lo estaba viviendo, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, en fin, e incluso otras ciudades más pequeñas, ciudades intermedias. Pereira y Manizales, además del café, se constituyeron en centros urbanos con una muy activa vida comercial. La vida cotidiana en ambas ciudades se empezó a modificar significativamente como producto de las notorias y expansivas transformaciones en el espacio físico urbano, en su infraestructura, en los medios de transporte y de comunicación, etcétera. Ahorita, pues, por ejemplo, también con un grupo de semilleros estamos tratando de hacer un trabajo sobre lo que, por ejemplo, que fue el impacto del cine en la vida cotidiana de los pereiranos por allá en la década de los años 30 y 40. O sea, a partir de esta investigación se han venido generando muchas otras investigaciones, como lo podrán ver, lo podré explicar más adelante. Hay un aspecto que a mí me interesa mucho y es el tema de las sociabilidades cívicas.
este tema de poder entender cómo se da como la acción colectiva, qué tipo de sujetos históricos, digamos, son los que encarnan o asumen el liderazgo de este tipo de procesos, y que en este caso no se trata simplemente de personas que están ahí como en un espacio muy notable u ornamental de la sociedad, en las actividades que aparecen en las páginas de los periódicos como las actividades sociales, sino que es toda la puesta en escena del discurso cívico, o sea, como con un liderazgo, una constante exhibición y autolegitimación de ese lugar de élites, obviamente en un contexto de una sociedad muy distinta, por ejemplo, a la que nosotros vivimos actualmente. En este caso, esas nuevas formas de sociabilidades modernas y civilizadas, y que también tenía que ver con la creación de periódicos, organizaciones cívicas, asociaciones culturales y clubes de masones, se hicieron característicos entre los grupos de élites de ambas ciudades, asumiendo el liderazgo en asuntos de diversa índole pública, en los que sin duda, y esto también me interesa mostrarlo, también repercutían sus intereses privados o sus intereses particulares. No sobra decir que a pesar de que Manizales se caracterizó por ser una ciudad con una vocación más clara hacia los temas educativos y culturales, los grupos de élite de Pereira también trataron por diversos medios de impulsar sus propias instituciones educativas, y quizás este fue uno de los temas que suscitó las primeras controversias político-administrativas por el centralismo asfixiante de Manizales, que ese fue como el caballito de batalla que ya en la década de los 60 pues como que se convirtió en el leitmotiv para generar todo el proceso de separación del departamento de Caldas y la creación del nuevo departamento de Risaraldas. Pero eso es un tema que no voy a abordar acá en este momento, pero que está ahí presente casi desde los inicios de los años 30. ¿Cuál era entonces la función de esa propaganda cívica? ¿Tenía algún rol o sentido pedagógico, cierto? Entendiendo como el contexto. Y aquí estoy pensando, y esto como fue pues parte de mi tesis doctoral en un doctorado de Ciencias de la Educación, yo tenía que tratar de justificar, ¿cierto? Por qué, como de que todo el proceso de formación ciudadana no se daba estrictamente en las aulas de las instituciones educativas, sino que el espacio de lo público, ¿cierto? Y a través de lo que se generaba, por ejemplo, por la prensa y también por la radio, que sin duda también tuvo mucha fuerza y mucho auge en esos años, también se constituyeron como en mecanismos para hacer una especie como de socialización de unos códigos civilizatorios, unos códigos políticos, ya cuando lo vemos también en la dinámica política. Y entonces se trata de entender cuál era el sentido de cuando se habla del civismo, de este civismo que es más un discurso como de élite para la época. Hay por un lado el celo por lo público, que en ese sentido pues podríamos hablar como de un discurso o una matriz republicana. Hay también un amor por la patria chica, rasgos comunitaristas se podría decir, o como un romanticismo patriótico que también tiene este discurso del civismo. Y también, por otro lado, están los deberes con la ciudad, que los deberes con la ciudad eran tan sagrados como los deberes religiosos. Está esa otra matriz que viene desde el siglo XIX, del buen ciudadano católico. Igualmente se están introduciendo ya el tema de las buenas maneras, el buen comportamiento y la higiene, que son la base, pues, como esa ideología del progreso en el siglo XIX, no está exento también de las ideas de la eugenesia. Y por otro lado está, pues, por supuesto, el respeto por el himno, el escudo y demás símbolos patrios que nos hablan del ciudadano, el ciudadano patriota, que pues también han sido estudiados por muchas personas respecto a cómo se van generando a través, por ejemplo, de la prensa, se va formando también al ciudadano. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con esa moral pública y privada pues, que está sometida a toda prueba y que tiene que ver con la idea de un ciudadano virtuoso, ¿cierto? O sea, son muchos elementos los que están implícitos en ese discurso del civismo, y parte de mi tesis fue irlos como desbrozando uno por uno para poder entender cómo era que se había anudado toda esa madeja. Entonces, pero cuando ya pensamos concretamente en el civismo como una ideología de élites, esto de todos modos a veces cuesta mucho trabajo sustentarlo y defenderlo en ciertos espacios públicos o en ciertos espacios políticos de la ciudad, por ejemplo, de Pereira, de Manizales, porque ellos asumen que el civismo es algo congénito, digámoslo así, o consustancial a la idea de esa comunidad política y social que ellos han conformado. Pero en el análisis que yo hago, yo establezco que el civismo, pues el repertorio, sobre todo ese repertorio discursivo que yo me propuse analizar, es básicamente los dispositivos de poder de una ideología de élites, que en ese sentido
comparten una mentalidad progresista y a pesar de las diferencias que se dice que hay entre Pereira y Manizales, uno podría decir que las élites de ambas ciudades son muy parecidas, porque comparten la misma mentalidad, la misma ideología respecto al progreso. Hay una búsqueda constante de autolegitimación, ya lo he señalado en varias ocasiones, ¿cierto? Ellos se muestran como un grupo selecto dentro de la sociedad y por lo mismo pueden generar ese altruismo político y muy pegado como de ciertas ideas católicas. Recuerdo una de ellas era dar de sí sin pensar en sí. O sea, muchos de los lemas del catolicismo son adaptados para aplicarlos a ese amor por la ciudad. Hay también un fervor ciudadano por el cuidado de lo público, un aspecto que me parece a mí que es muy interesante en términos de lo que como sociedad civil se construyó en esos años, ¿cierto? Obviamente también había unos intereses particulares ahí en medio de todos esos debates y también había un anhelo en esa transición que se estaba dando en estas ciudades, pero como al igual que muchas otras ciudades en Colombia, de un mejoramiento físico y moral del pueblo, o sea, para tratar de resolver los problemas de raza e higiene a través de todos estos dispositivos ideológicos y simbólicos del civismo. Este trabajo también conllevó pues como hacer todo un trabajo pues todo un análisis de prosopografía y las redes de sociabilidades cívicas de las élites para tratar de entender quiénes son como los sujetos que están como agenciando ese repertorio discursivo del que les hablaba. Y es muy llamativo cuando uno empieza a hacer como estos ejercicios prosopográficos para encontrar la cantidad de afinidades, nexos familiares que habían dentro de la propia ciudad y también entre las dos ciudades, entre Pereira y Manizales, casi que uno podría decir que son los mismos, como de los mismos troncos familiares. Y lo otro es que también participan en la creación de otro tipo de entidades, como por ejemplo las cámaras de comercio, más adelante los va a ver uno participando o impulsando la creación de universidades o las cajas de compensación, otro tipo de entidades. Entonces es muy interesante, porque claro, son estas personas las que lideraron todo ese discurso del progreso hasta cierta generación, digamos que hasta por allá hacia los años 50, 60, que todas esas instituciones cívicas empiezan a decaer un poco y a ser pues como desplazadas un poco ya más por la acción estatal que empieza a desarrollar las actividades que anteriormente desarrollaban estos grupos de élite. También es muy importante en este análisis, y esto me apoyo pues en recortes de prensa, ¿cierto? El papel que jugaron las damas, las mujeres de élite, digamos, de ambas ciudades, y están muy presentes en las páginas sociales, en los cuadros de honor de las sociedades de mejoras públicas, y por ejemplo también están muy presentes haciendo un constante lobby político, o sea, como una especie de prehistoria de esa ciudadanía política que luego van a luchar en la década de los años 40 y que finalmente obtienen los años 50, pero la mujer ocupa un lugar muy importante en esto que podríamos llamar la construcción cívica de la ciudad. Y siempre están destacadas y también están presentes en actividades de beneficencia, en actividades de salud, los programas de gota de leche, en fin, pero es muy importante entender que estas élites hacen una constante puesta en escena en lo público, que esa es una forma en que ellas van ganando legitimidad a través del discurso y a través de esa misma escenificación de ese rol de élites dirigentes. Había una preocupación constante, aquí ya entrando como en materia con lo que era propaganda cívica, por ser útiles, cómo servir a mi ciudad y cómo a través del ejemplo tratar de inculcar eso a otros sectores de la sociedad. Para mí, en mis búsquedas hay un texto muy clave que es el que escribió el señor Ricardo Olano. Ricardo Olano, que era el presidente también de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y que sacó este librito, ya una segunda edición, aquí tengo la copia de una segunda edición en el año 1930, donde él promovía una serie de valores, de actitudes, de mecanismos para que estos valores del civismo se propagaran a todo el conjunto de la sociedad. No, que no fue, pues espérate, que tiene esa iniciativa de élite, pero habría que generar el proceso educativo a través de esta propaganda cívica. En este libro, perdón, aquí por ejemplo, en Ricardo Lano deja muy claro en este texto que la ciudad refleja las cualidades y los defectos de sus ciudadanos. Entonces se trataba de hacer unos discursos que motivaran a la acción. No son, digamos, por ejemplo, discursos reflexivos, metafísicos, no. Son discursos muy concretos, muy sencillos,
que están motivando a la acción constante de la ciudadanía en pro de obras que embellezcan o que muestren el progreso de cada una de las ciudades. Repito, esto se daba simultáneamente en ambas ciudades. Por ejemplo, en Manizales tuvieron una revista que inició en 1936 y todavía hoy se publica, que es la revista Civismo. En Pereira hubo algunos intentos con algunas ediciones, con algunas publicaciones, pero fueron como pues muy entrecortadas y no tuvo la continuidad que, por ejemplo, sí tuvo la revista de Civismo en Manizales. Entonces, como les digo, se trata de discursos para la acción, reiteración por la prensa y por la radio. Aquí faltaría hacer una investigación sobre el papel que también cumplió la radio en la difusión de todos estos ideales cívicos y de ese amor por la ciudad. A mí me llamaba mucho la atención cada vez que iba y revisaba periódicos, bueno, que iba a la par también consultando una información pues ya del archivo histórico de Pereira, pero siempre estaba esa pregunta de ¿qué ha hecho usted hoy por su ciudad? O sea, imagínese uno todas las mañanas llegar, comprar el periódico y el primero, lo que le aparece en primera plana, ¿qué ha hecho? O esos mensajes, Pereira necesita un estadio moderno. O como por ejemplo el momento en que Pereira adquirió o ya tuvo su aeropuerto, entonces en Manizales empezó, bueno, tenemos que hacer la campaña por el aeropuerto de Manizales, lo mismo cuando llegó el tren a Pereira, que llegó en 1921, entonces inmediatamente empiezan una campaña en Manizales de que Manizales necesita urgente un cable aéreo, y ahí es donde empieza pues todas las propuestas y el trabajo para sacar ese cable aéreo que va desde Manizales hasta Mariquita y después hasta Honda, en fin, como tratando de buscar una salida hacia el extranjero, ¿cierto? Tanto para sacar productos como para que las personas, sobre todo las de la élite, ¿cierto?, pudieran conectarse con el resto del mundo. Uno ve en ese, y a mí me llama la atención porque pienso que este texto de la propaganda cívica de Ricardo Lano fue como la base para generar como ciertos referentes en lo que iban a ser los ideales de ese civismo. Por un lado, Ricardo Lano tiene una cantidad de alusiones, por ejemplo, a los hombres útiles, pero a su vez, y eso va a ser clave en ese discurso del civismo, en esa propaganda cívica, también queda como la antípoda, ¿cierto? O su némesis, que son los hombres estorbos. Y eso va entonces a generar, por un lado, yo digo que un discurso muy persuasivo, constante, por parte de las sociedades de mejoras, que además tenían mucha incidencia, por ejemplo, en el ámbito de los consejos municipales de cada ciudad, por supuesto que en los medios de comunicación. Pero entonces, por un lado, un discurso muy persuasivo, pero por otro lado, un discurso como de una constante sanción social. Me hace acordar mucho un poco como ese discurso que propuso en su momento Antanas Mockus de Cultura Ciudadana, que si bien exalta unos valores pues, del buen ciudadano, ¿cierto? En este caso para la ciudad de Bogotá, pero también tenía una serie de estrategias para señalar, por ejemplo, el ciudadano sapo, el que delataba a los otros que no se comportaban bien en el espacio público, y eso es una constante en la construcción de una idea de ciudadanía a través de este tipo de instituciones, que en su momento fueron casi que el meridiano cultural, el principal meridiano cultural de la nación, que muchas veces hacían o cumplían funciones de Estado. Uno podría decir que son instituciones paraestatales en cuanto a la visión y el nivel de ejecución que lograron en cada una de las ciudades. Pero aquí ya entra pues con la pregunta, ¿cómo se daba la armonización del progreso material y espiritual? Por un lado, combinaban una visión pragmática y gerencial del desarrollo urbano de la ciudad con un discurso de exaltado patriotismo y celo cívico. Ellos reproducían esa frase que en su momento acuñara Rafael Reyes, de menos politiquería y más administración, y que fue un lema en casi todas las sociedades de mejoras públicas del país durante esa primera mitad del siglo XX, sobre todo después. Este es un lema que adquiere mucha fuerza después de la Guerra de los 1000 días, en los que el país, pues, después de estar casi que postrado, como en cuanto a su estructura física, pero también postrado a nivel moral, entonces viene esta nueva generación centenarista, como la llama James Henderson, y empieza toda esta gente a generar como a partir de estos pequeños grupos cívicos, locales, ¿cierto? Estos pequeños grupos donde la gente no se está peleando por si son liberales y conservadores. Eso es muy llamativo, porque sin duda las pugnas partidistas estaban al rojo vivo en ese momento, pero en esos espacios, yo que he podido mirar las actas de la Sociedad de Mejoras de Pereira y la Sociedad de Mejoras de Manizales, uno no ve ahí la contienda política
bipartidista, como que, no sé, debería tener unas normas muy estrictas de que ahí en esos espacios no se hablaba de política, pero eso no significa que su intervención en los asuntos de ciudad se explique solamente por el altruismo. Sin duda también era una postura política en su forma de entender lo público y de entender la educación ciudadana. Se requería entonces que las diversas capas de la población local se educaran en los valores del civismo, que se traducían en el respeto por las normas y autoridades, por el ornato y el aseo de los espacios públicos, además de toda una serie de rituales respecto al comportamiento en público y privado, mediante el dictado de todo un conjunto de preceptos orientados a fomentar las buenas maneras entre los ciudadanos cívicos civilizados de ciudades en pleno proceso de modernización o de transformación y de cambio cultural. Aquí son muy importantes como algunas referencias teóricas que me estuvieron acompañando a lo largo pues como de toda esta reflexión, de esta investigación y que siguen siendo importantes para entender cómo se dan estas dinámicas urbanas a partir de los agentes, ¿cierto?, que lideran los procesos de cambio en las ciudades. Por un lado está el tema de Norbert Elias, que habla, por ejemplo, en el proceso de civilización de un doble código de civilidad. Y eso hay que saberlo observar muy bien y analizar en las distintas fuentes que uno analiza. Por un lado, había un código que iba en dirección de las clases dominantes, como un mecanismo de distinción y poder, lo que sería lo propio de las sociabilidades o de lo que también habla, pues repito, Bourdieu en esto de la teoría de la distinción. Y el otro elemento iba hacia las clases populares, como un instrumento de moralización y socialización, destacando la importancia de las formas de control corporal, sobre todo cuerpo limpio, ropa limpia, una conversación limpia, o sea, todas las cosas de una persona bien educada, bien hablada y mentes limpias, o sea, que no mentes no pecaminosas bajo el control de la iglesia, ¿cierto? Todo esto va a estar sometido a una serie de controles y dispositivos, pues, como de institucionales que yo traté pues como de mirar en mi tesis y que, repito, han servido para otras investigaciones en años más recientes. Podemos hablar también con Foucault de las sociedades disciplinarias, ¿cierto? Sobre todo tomando algunas ideas de vigilar y castigar las grandes procesiones, las marchas pues, como de los colegios, iba a decir marchas estudiantiles, pero no, esas no les gustan a la gente de las sociedades de mejoras cívicas. No, se trata es como de entender el orden, el aseo y como cierta idea también del ornato en lo público, ¿cierto? Para poder lucir y mostrar esas ciudades. La sociedad disciplinaria es aquella sociedad en la cual el poder social se construye a través de una difusa red de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas. También tiene que ver con una obediencia a sus reglas, la persuasión a través de los medios de comunicación y en el que se transmite todos los valores pues, del civismo. Y también genera, como lo señalaba ahorita hace un momento, los mecanismos de inclusión o exclusión, la puesta constante en escena del civismo, pero también un carácter punitivo de muchas y constantes sanciones. Hoy nomás estar mirando un documento que me compartía un compañero que está en el Archivo Histórico de Pereira, un decreto del alcalde porque se iban a celebrar los 75 años de la ciudad de Pereira en 1938. Y claro, había una motivación a que la gente arreglara el frente de sus casas, pero lo que me llamaba más la atención es la cantidad de multas que se generaban para todos los ciudadanos si no cumplían con ese decreto y por supuesto, todas esas multas pasaban a manos de la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad. Entonces, hay un constante señalamiento al ciudadano estorbo, que como se decía en muchos de sus discursos, con un INRI afrentoso, o sea, muchos elementos tomados de la religión católica. Entonces uno podría hacer una arqueología del discurso cívico en la que el orden era un bien superior y, por ejemplo, esto va a tener muchas repercusiones, pienso yo, como desde el pasado hasta el presente con el tema del espacio público en las ciudades, ¿cierto? Promover la idea de una ciudad muy aséptica, sin focos de contaminación y sobre todo que eso se pudiera mostrar a través de la prensa o en algunos casos incluso a través de ciertas películas, porque se utilizaba el cine para promover todos estos
este desarrollo de la ciudad. Aquí en Pereira se puede observar, incluso por YouTube, un cortico que se presentaba en cine que es como de 8 minutos, donde están invitando a la gente de todo el país, pero especialmente a los empresarios, a que vengan a los carnavales, a los carnavales y a las semanas cívicas de Pereira, porque ahí está todo el progreso. Ahí está, y en ese videito de 8 minutos muestran todo el progreso de físico y de las costumbres de las personas en la ciudad, pero sobre todo encarnados en las personas de la élite, que ya asistían que podían mostrar toda la moda, que ya asistían a los clubes que ya estaban creados para la época. Y lo mismo existe otra película para Manizales, que se llama Manizales City, que es del año 1926-27, y que también, esta sí es más larga, dura como 50 minutos, y yo he hecho como un análisis de la película, es toda una puesta en escena de la visión del progreso que tenían en esa ciudad. Incluso el hecho de que ellos llamaran Manizales City, o en un momento determinado muestran que Manizales es la Chicago colombiana. O sea, un deseo de emular el nivel de desarrollo y de progreso que tenían otras ciudades en Europa y en Estados Unidos. Entonces, para mí también fue muy importante apelar a otras teorías, por ejemplo, a los trabajos del antropólogo Georges Balandier, para entender esa constante puesta en escena pública. O sea, mi trabajo tenía que ver con un recorrido por todos los periódicos, desde la primera hasta la última página, ¿cierto? Porque en la primera están los grandes titulares sobre el progreso, el desarrollo. Obviamente también aparecían los conflictos políticos de la época, pero también tenía que ver con tratar de analizar esa visualidad histórica que está en las páginas sociales de cada periódico. Aquí estoy hablando, por un lado, del periódico El Diario de Pereira y también el periódico La Patria de Manizales. Eso conlleva, pues me lo exigía la metodología de historia comparada que yo quise desarrollar para mi trabajo de tesis doctoral. Entonces uno a través de Georges Balandier se da cuenta que es una constante, ¿cierto? La puesta en escena de las prácticas cívicas como una fuente de legitimidad y de cohesión social. Esa puesta en escena apela, y eso lo puede ver uno en distintos elementos, apela a una reserva de imágenes, de símbolos, de modelos de acción, permite incluso emplear una historia idealizada, construida y reconstruida según las necesidades y al servicio del poder actual. Y como les digo, es una forma de autolegitimación constante de los grupos de élite como una clase social progresista. Otro tema fundamental es el ornato, ¿cierto? En esto de la propaganda cívica. Y también tomando, por ejemplo, una cita de la revista Civismo de la Sociedad de Mejoras de Manizales, dice: la estética de una ciudad refleja de cierta manera las costumbres, las ideas dominantes y de manera general la robustez intelectual y artística de sus habitantes. Mire todas las connotaciones que tenía eso. Cuanto más adelantada y perfecta es la civilización, engendra mayor número de espíritus selectos, mayor diversidad de inteligencias. Mejor dicho, estas ciudades estaban a punto de convertirse en unas Arcadias, ¿cierto? Pues como griegas, acá en plenos Andes colombianos. Y toda esa propaganda pues que quiero pues como estarles mostrando a partir de este momento que iba saliendo como en la prensa. Aquí se dice: contribuye al progreso de Manizales consumiendo los artículos que se producen en la ciudad. O sea, esto no estaba exento como también de ciertas posturas nacionalistas de defensa de la industria nacional. Bueno, claro, en un momento también donde las importaciones se llevaba el café hacia el extranjero y por supuesto, pues muchos de los excedentes que generaba el café se traían también con mucha mercancía importada para introducirla pues al territorio colombiano. Máxime, aquí dice, continúa, máxime cuando estos son de superior calidad, los que se importan del exterior y su precio es mucho más bajo. La moderna y completa maquinaria con que hemos dotado nuestra fábrica nos capacita para ejecutar diversos trabajos en vidrios y cristales. Es un producto nacional fabricado en Manizales. Eso basta. Así pues era de contundente la publicidad. Y eso mismo también se ve para Pereira. Aquí no está como tan clara la imagen, ¿cierto? Pero se trataba entonces como de mostrar ese capital cívico de las ciudades, como una prenda de garantía para los inversionistas. Aquí dice: Pereira, una de las ciudades más bellas de Colombia, se permite informar a todos los industriales del país que durante el mes de febrero de 1941 se inaugurará su planta eléctrica con capacidad para 10.000 caballos de fuerza. Ofrece a todos los industriales de la República que quieran establecer sus industrias en esta ciudad especiales garantías, fuerza y luz, servicios de teléfonos con grandes descuentos en las tarifas actuales.
O sea, era una forma, por un lado se muestra la ciudad cívica, ordenada e higiénica, pero era también una forma para atraer la inversión capitalista foránea. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí rápidamente reflejado, por ejemplo, en estos parques, en las postales de ciudad, que también son otra constante en las publicaciones periódicas, sobre todo cuando las ciudades están cumpliendo efemérides de ser fundadas. Aquí hay como toda una propuesta metodológica de seguirle el rastro, como lo estamos haciendo en otras propuestas, en otros proyectos que estamos haciendo actualmente acerca del centenario de la ciudad de Pereira, o con la celebración de la creación del departamento de Risaralda, cómo se pone en escena todo lo que ha significado la historia, la tradición, pero también cómo se pone también en escena una idea de futuro y de mayor progreso hacia adelante. Entonces esas efemérides son muy interesantes y estas postales, que como digo, aquí está el lago en Pereira, Parque del Lago en Pereira, y aquí está el Parque de los Fundadores de Manizales. Y todo obviamente con la participación de la Sociedad de Mejoras, que recaudaba una cantidad de impuestos que desde el propio Cabildo se le destinaban a estas instituciones públicas. Eso pues sí no se ve en la actualidad. Eso en su momento ya fue muy cuestionado, que se recaudaran una serie de impuestos, cobros de valorización y que no fueran directamente administrados por la sociedad por el municipio, sino por estas entidades privadas que a su vez pues no tenían que rendirle cuentas a nadie sobre cómo era que ejecutaban esos dinero. No existía pues una contraloría que fuera ya a mirar cómo era que estaban manejando todos esos recursos que estaban ingresando por cuestiones de impuestos, de valorización o de multas que se le imponían a los ciudadanos. Hay otro elemento importantísimo en esta propaganda cívica y no quiero pues como alargarme mucho, pero bueno, estoy ya, bueno, todavía me falta un ratico para terminar, y tiene que ver con el elemento como el contenido sacro del civismo, y tiene que ver el papel de la iglesia en la orientación de lo que yo llamaría también la colmena cívica, ese rebaño cívico donde todos, como una especie de euritmia, apuestan a unos mismos ideales. Y entonces, por ejemplo, en Pereira son muy famosos los convites en los que, sobre todo desde el púlpito de la iglesia, se invitaba a los feligreses a participar en las obras de embellecimiento, de engrandecimiento de la ciudad, como fueran en su momento la construcción, por ejemplo, del aeropuerto Matecaña, o la Villa Olímpica para la celebración de unos Juegos Nacionales por allá en los 70s. Aquí yo, por ejemplo, tengo a mano izquierda la portada del primer número de la revista Civismo, y a mí me parece que es una triada todo interesante, porque entonces ahí está presente la iglesia, el pueblo y el progreso, tres elementos claves que lo tenían muy claramente metidos estas personas de las sociedades de mejora en su idea del progreso y del desarrollo, en su idea de armonizar progreso material con el progreso espiritual. Y aquí al lado derecho está la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza en la ciudad de Pereira, y abajo pues ya se observa una arquitectura muy distinta, que incluso nada tiene que ver con esa arquitectura, digamos, como propia de la colonización antioqueña, sino ya es una arquitectura moderna, republicana, y abajo, pues muy abajito acá en esta parte se observa el tranvía, que la ciudad también tuvo tranvía desde finales de la década de los 20. Otros elementos que refuerzan esa idea, ¿cierto? Ese contenido sacro. Yo creo que esta no era una idea de ciudadanía que las personas, pues, como para aprender a ser ciudadano cívico, aprender a vivir en esa ciudad, tuviera que leer a Rousseau o a Voltaire. No, se trataba de adaptar los códigos del catolicismo a los códigos cívicos de amor por la ciudad. No voy a leer los 8 mandamientos que están aquí, pero es muy casual que todo se esté planteando en estos términos, ¿cierto? Como sacros y en medio como de ese ritual de católico. Entonces, aquí está, por ejemplo, esto salía en la revista de Civismo de Manizales, en los mandamientos del civismo. Primero, que el amor que guardemos por la ciudad sea tan sincero y tan limpio de toda ambición personal, que a ella le rindamos el permanente culto de nuestro civismo por encima de todas las cosas. Segundo, que no sea en vano el afán por servirla, que nuestros actos en bien del progreso sean la expresión auténtica de nuestra decidida voluntad y de nuestro acendrado civismo. Tercero, que nuestro corazón sea a modo de una llama santificada por el amor a la tierra. Nuestro anhelo de servirla debe moverse a un ritmo en perenne superación, etcétera, etcétera. Y aquí pues una imagen del famoso Cristo de la Catedral de Manizales con el escultor Tassioli. Esta me gusta mucho, como otra forma de adaptación, ese amor por la ciudad,
Este es el credo de Manizales, que a mí me gusta, pues, como leerlo, aparecía en la revista, pues, de la Sociedad de Mejoras, y es un credo escrito, pues, por un escritor, pues, muy cercano a esa Sociedad de Mejoras, como era Tomás Calderón, y que dice así: creo en Manizales, toda poderosa, creador de la más fuerte colombianidad, en el futuro, su único hijo que fue concebido por obra y gracia de la raza, y nació de una montaña virgen. Padeció bajo el poder de las llamas. Bueno, Manizales tuvo 2 incendios en el 25 y en el 27, ¿cierto? Bueno, también la relacionan con Chicago, y también Chicago tuvo unos grandes incendios en el siglo XIX, ¿cierto? Padeció bajo el poder de las llamas, fue crucificada, muerta y sepultada. Descendió a los infiernos de la desolación, y al tercer día resucitó de entre las ruinas como el ave fénix. Subió a los cielos en doble y augusta catedral de fe y optimismo, y está sentada a la diestra del cráter vigilante. Desde allí, cúpula de la patria, imagínense, han de ser juzgados vivos o muertos los habitantes estorbosos y los que la olvidan en su ausencia. Creo en el Espíritu Santo del desinterés ciudadano, en el perdón de los pecados nacionales cometidos contra su austera regionalidad modelo, en la resurrección del civismo y en su grandeza perdurable. Amén. Entonces, esta es la constante, ¿cierto? Y uno lo ve tanto, insisto, yo quería como a través de las fuentes, ustedes saben que nosotros los historiadores en esto somos muy empíricos, me gustaba como mostrar cómo iba funcionando en una ciudad y lo otro, ¿cierto? Como de manera paralela, cómo ambas ciudades incluso competían por cuál era la ciudad más cívica en lo que era el otro ahora pues departamento, el Gran Caldas, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos a mano izquierda la convocatoria que hace la Sociedad de Mejoras en Manizales para la Semana Cívica. Señor hacendado, señor comerciante, señor banquero, señor industrial, señor periodista, señor empleado, señor, señora, señores, prepárense para la Semana Cívica Pro Palacio de Bellas Artes, que celebrará la Sociedad de Mejoras del 3 al 11 de agosto de 1940. Y en el mismo año, en las páginas del periódico El Diario, la Sociedad de Mejoras de Pereira también hacía algo parecido. Pereira lo cita, Pereira lo llama, y es una nueva convocatoria de 2 ciudades en las que estas entidades fueron muy importantes en su desarrollo urbano. Hasta el punto, yo a veces veo que, pues, como unas publicaciones que se hicieron en los años 60, 70 y 80, que pareciera que la historia de la ciudad hace simbiosis con la historia de estas instituciones, como que la historia de estas instituciones es la historia de la ciudad, y dejando por fuera una gran cantidad de elementos que espero ahorita poder también señalar de manera rápida. Había muchos elementos que yo quiero mostrarle aquí pues con la fuente, que esto fue lo que me motivó y que afortunadamente pues Andrés también en algún momento escuchó a Andrés Felipe, y bueno, compartirles cómo a través de esto se iba generando como todo ese discurso cívico y esa propaganda que también tenía mucho que ver con el comportamiento que debían exhibir los ciudadanos. Decía: apoye usted la campaña Pro Pintura que adelanta la Sociedad de Mejoras, pinte la fachada de su edificio. Otro: cada persona que llegue a Manizales debe llevar una magnífica impresión de la ciudad. Atiéndela usted amablemente, muéstrele todo nuestro progreso y háblele de nuestros proyectos. Había otro, a mí me parece, pues, o sea, comparado con lo que es hoy en el presente, una excesiva pedagogización de la vida pública. Por ejemplo, en la revista Civismo del año 1939 había este tipo como de avisos: señor peandante, atienda con oportunidad las señales que den los vehículos, pidiendo vía libre. Al parecer como que no había semáforos. Un toque largo, el vehículo sigue derecho. 3 toques cortos, voltea a la izquierda. 2 toques cortos, voltea a la derecha. A mí esto, pues, sinceramente, me genera como un nivel de extrañeza, cómo era que una sociedad lograba regularse, y esos códigos o esa semiótica era general para todo el mundo, y todo el mundo lograba como entender, pues, bueno, no sé, aunque puede que uno, si está sordo, en fin, cómo iba a saber si el carro iba a voltear o seguir, en fin, pero era una ciudad como que se manejaba bajo otros códigos. Había también muchos dispositivos de control respecto como a la estética de los avisos públicos, o el uso de los diminutivos. Por ejemplo, aquí este otro, puntuario cívico, la Sociedad de Mejoras, por ejemplo, de Manizales, hizo un llamado a la ciudadanía para que reemplazara por papel blanco los carteles fúnebres, ya que el color negro da un aspecto desagradable a la ciudad, y eso también tenía una multa el que no cumpliera con eso. O en la revista Panoramas de Pereira instruían a la gente
para no llamar a las personas con apodos ni diminutivos, ya que eso era muestra de falta de cultura. Y se decía que la costumbre provenía de Antioquia y el diminutivo era como sacar punta a los nombres. O sea, son constantes todas este tipo como de sanciones sociales o lo que yo llamo la dimensión punitiva del civismo. Aquí hay otra frase, otra propaganda. Señor lector, denuncie usted a la Sociedad de Mejoras todo letrero público, nombre de almacenes, tiendas, talleres, etcétera, que encuentre con mala ortografía o deficientemente redactado o materialmente mal hecho o antiestético. Contribuye usted al mayor prestigio de la ciudad. Aquí pues podríamos estar viendo casi que otro capítulo de ese libro de Malcolm Dees, de la gramática y el poder. Entonces, todo este tipo de prácticas, pues si uno lo mira ya más en relación con la dimensión educativa del civismo, este tipo de prácticas avivaban lo que Kunin llama como el entusiasmo patriótico, con los que se buscaba fomentar la idea de una unidad política, civil y moral como en los espacios locales. Eso que va a generar ese orgullo local por la ciudad, pero que también en un momento determinado van a generar las rivalidades entre Pereira y Manizales y que va a llevar, por ejemplo, ya en la década de los 60 a lo que se llama la desmembración del departamento de Caldas y la aparición de dos nuevos departamentos, el del Quindío y el de Risaralda. También tenía que ver con una instrucción moral. Y aquí siempre me ha gustado mucho una sugerencia que le leí en algún documento por allá a Jorge Orlando Melo, que plantea la necesidad de indagar por los mecanismos de dominación o consenso, pero que no son impuestos de manera coercitiva, sino más de manera persuasiva, y que permitieron someter la población a conductas socialmente aceptables. Sobre todo para entender ese otro lado, pues como de la recepción de todos estos mensajes, de toda esta propaganda cívica. Entonces, el civismo, ya como en conclusiones, tenía que ver más con un afán civilizador de unas élites con poses aristocráticas, o sea, los materiales, la fotografía, los textos que uno podría mostrarle a ustedes son enormes, ¿cierto? Y los anhelos de progreso en medio de una república de campesinos, de personas que todavía andaban con ruana, con alpargatas o descalzas, como muestra una cantidad de fotos que uno puede mirar todavía hasta los años 40 e incluso 50. Había también la carencia de un proyecto educativo en la construcción o ha primado como la carencia de un proyecto educativo en el proceso de construcción de Estado-Nación. O más bien se trataría como de analizar cómo han cambiado esos modelos. Ayer eran los modales cívicos propios de la civilización occidental y hoy, por ejemplo, hablamos de competencias, de innovación, de estándares, de acreditación. Cómo formar al ciudadano sigue siendo el gran reto en general, para grupos de élites y otros sectores emergentes dentro de la propia ciudad que también reclaman su derecho a la ciudad. Estas sociedades cívicas, estas sociedades de mejoras, han tenido muchas etapas de crisis y que obviamente pues esa crisis institucional también se ve reflejada como con esa crisis de los valores del civismo y la competencia como con nuevos valores modernos o posmodernos serán, el tema de los problemas de espacio público, los nuevos referentes de cultura ciudadana, que ya no hablan de ese ideal homogéneo del ciudadano cívico, sino que hoy se reconocen, por ejemplo, las identidades plurales. Y por último, eso también tiene que ver con las luchas que se dieron por la fragmentación del poder regional en el caso del departamento de Caldas. O sea, toda esta lucha por querer mostrar una ciudad muy ordenada, muy higiénica, con altos niveles, con altos estándares estéticos, ornamentales, en sus parques, en sus vías públicas, en los edificios, en la nueva arquitectura que está llegando, también tenía que ver con una competición de élites dentro del propio contexto regional del departamento de Caldas y que tuvieron que ver, por supuesto, ya lo he mencionado, hacia finales de la década de los 60, o en el segundo quinquenio de la década de los 60 del siglo XX, con la creación de dos nuevas entes departamentales, como fueron el Quindío y Risaralda. Todo esto me lleva a mí a que hay sin dudas otras historias por ver. O sea, era importante mirar un poco como cuál fue la puesta en escena de todo este discurso cívico, de sus élites y de sus ideales de progreso, de ornato, para poder generar esa armonización entre progreso material y progreso espiritual. Pero si uno observa los periódicos, y eso es uno de los últimos capítulos que tiene mi tesis, hay una constante queja de que la gente de que hay una crisis del civismo o que la gente no es cívica. Entonces, ahí me parece que hay un choque, digamos, como cultural,
entre los modos que propone una ciudad cívica y la forma como la gente también fue generando como su derecho a la ciudad y sobre todo cómo se fue construyendo en las zonas periféricas, en zonas marginales, todo lo que viene, porque en el momento en que se está dando todo este proceso de modernización es que también se empieza a dar toda esa violencia política y que por supuesto va a generar una gran cantidad de desplazamiento de personas a los centros urbanos y la gente obviamente, ese modelo cívico es superado por ese desborde popular y empiezan a aparecer otras formas de entender la ciudad. Hay muchas ciudades que se quedan en esa lectura de su etapa de progreso y que no han hecho, como que no han actualizado su historia en los últimos años. Yo esto también lo tengo muy presente como de la experiencia que tuvo Medellín a partir de su experiencia con el narcotráfico y el sicariato. Durante muchos años Medellín era la capital industrial de Colombia, la capital de la eterna primavera, la tacita de plata y como que se negaba a ver que por allá en sus laderas estaba creciendo otra ciudad, hasta que ya estalla todo el tema del narcotráfico, es que se da cuenta que desde los años 50 había otros estamentos dentro del contexto urbano que no habían sido debidamente atendidos, que estaban generando una serie de problemáticas sociales en términos de problema de acceso a vivienda, de informalidad, acceso a la educación, acceso a servicios públicos, y como que el detonante fue el narcotráfico. Entonces, los imaginarios de ciudad en comunidades como Pereira y Manizales no cambian, siguen muy atados al pasado, y eso es parte también como la labor de la maestría en historia y los grupos de investigación de empezar a cuestionar de dónde es la fuerza de ese discurso cívico, porque hay personas que en el presente dicen, bueno, ¿cómo resolver los problemas de ciudadanía, de cultura ciudadana, de convivencia? No lo dudan en decir, no, tenemos que revivir el civismo, como si, por ejemplo, todo tiempo pasado hubiera sido mejor, o como si se pudiera hacer eso, de traer el pasado y volverlo a instalar en el presente. Y me gusta mucho esta frase de los sociólogos Gabriel y Santiago Restrepo, cuando nos invita a ver los reversos del civismo, o la necesidad de empezar a hacer a nivel de los contextos urbanos de otras contrahistorias, que planteen esa tensión entre las ciudadanías ideales y los ciudadanos de a pie, para dar cuenta así, y cito esta frase y con esto concluyo, las inimaginables formas de resistencia y las insuficiencias de todo orden fundado en un mando arbitrario. Gratísimo festín intelectual puede esperarse de entrever, tras el cosmos, el caos, tras el orden normativo, la anomia, tras la regla, su excepción, tras la solemnidad, la risa. Apenas tenues celosías mentales separarán, por ejemplo, la contradanza y el fandango, el baile suelto y el baile amarrado, la solemnidad de las fiestas patrias y el carnaval, el ritual burocrático y el relajo, la dicción académica y el lenguaje de Cantinflas, la formalidad del niño y las travesuras del Chavo del Ocho. Muchas gracias por su atención y bueno, no sé si habrá preguntas, en fin. Gracias. Bueno, muy bien. John Jaime, muchas gracias por esta exposición muy interesante. Yo sé que para muchos estudiantes e investigadores será, digamos, muy diciente, permitirá tomar nota de autores y de fuentes y de métodos de investigación que serán seguramente muy útiles para su trabajo. Sí, señor, él es el chef del restaurante. Profe. Hola, María del Pilar. Está escuchando todo. Correcto. Está escuchando todo el sonido de tu micrófono. Eso. Ah, sí. No hay problema, muy bien. Entonces, bueno, pues seguramente es, digamos, una invitación a muchas investigaciones que van a venir por esta misma línea. Un aporte además, nosotros desde Cali, digo yo, aquí hay personas de otros lugares, pero en el lugar donde estoy, que es en Cali, hay poca información o nos llega poca información, tal vez nos interesamos poco también por lo que sucede, por lo que ha sucedido en Pereira y en Manizales, su historia, su desarrollo urbano, y pues creo que esto saca a la luz también elementos importantes para este proceso de modernización en Colombia
en la primera mitad del siglo XX, que es muy interesante. Así las cosas, abro entonces la participación de quienes quieran preguntar algo, comentar algo, conversar algo con el profesor John Jaime a propósito de la investigación que nos acaba de presentar, o a propósito de alguna otra duda, de algún otro tema que ustedes quieran conversar con el profesor. Si ustedes lo desean, piden la palabra y pueden conversar con el profesor, o si no, pueden escribir en el chat la pregunta y yo la leo para que el profesor la conteste. Entonces, abrimos los micrófonos, la posibilidad para que hagan una pregunta. Por acá empezó, yo también tengo una, pero pues voy a esperar a que los demás hagan sus preguntas y luego dejo la mía. Aquí nos escribe Mauren, Mauren, miren, una estudiante y ya estudiante de doctorado ahora, ¿no? Entiendo, de la Universidad en Pereira. Nos dice, saludo para el profesor John Jaime, profesor Andrés Felipe, mi pregunta es, en esta perspectiva de la investigación que usted presenta, quisiera saber si también pudo haber cierto nivel de control poblacional desde las élites cívicas hacia la población en términos de controles sobre la ropa, la estética de los individuos, las formas de vestir, etc. Es decir, una perspectiva de moda y la indumentaria en el periodo que abordó. ¿El ciudadano cívico también era el ciudadano bien vestido? Muchas gracias. Un saludo, Mauren. Qué bueno leerte. John Jaime. Bueno, yo creo que pues de entrada uno diría que sí, la cosa es cómo comprobarlo, entender cómo eran los códigos morales, ¿cierto? Que cada época iba planteando. Hay una época en que, por ejemplo, en los años 20 prima mucho la moda francesa. En los años 30 ya es más la moda como norteamericana. Y valdría la pena mirar como todo el discurso que acompaña, que justifica, que considera que vestirse de esta manera y no de otra le atribuye a ese sujeto, ¿cierto? Como todos los valores de la modernidad, de hombre o de mujer progresista, de hombre o mujer moderno. Y por supuesto está todo ese discurso. Aquí lo que eso vale la pena como analizarlo, pero valdría la pena analizarlo también en qué época eso se empieza a romper. Sobre todo cuando aparece en los años 60 la minifalda, cuando aparece otro tipo de vestimenta, ese cambio cultural. Pero sin duda yo creo que sí, y desde la misma, por ejemplo, existen muchos textos, Mauren, con un saludo muy cordial para ti, por ejemplo, de urbanidad para niñas. Y en esos textos estaba todas las recomendaciones respecto al vestido de las niñas y el uniforme en el colegio, que esa sería también otra variante, mirar el tema de los uniformes en los colegios, los reglamentos escolares, que también estaban establecidos por el gobierno, por la iglesia o por las mismas instituciones educativas. Entonces, la pregunta es muy interesante y es todo un tema para ir mostrando cómo también todos estos dispositivos de esa ideología del civismo, esa propaganda cívica que busca armonizar progreso material y progreso espiritual, están concentrados en el vestido y en los cuerpos de hombres y mujeres, especialmente de mujeres. Muy bien, muchas gracias. Mientras se van animando, van escribiendo, por favor, pueden irse animando a escribir preguntas, aportes para el profesor. Por aquí hay una mano levantada de un viejo amigo que se llama Luis Bernardo Betancourt. Profesor Luis Bernardo, bienvenido, te escuchamos. Profe Andrés Felipe, muchas gracias. Profesor John Jaime, nuevamente saludarlo, mucho gusto. Mucho gusto, Luis Ber. Profe, una pregunta. Usted hablaba de cómo el discurso cívico en el 20 en Pereira y Manizales tenía una relación muy fuerte con el catolicismo, una especie de civismo católico. La pregunta es, ¿eso tiene alguna relación, o no sé si usted lo exploró, es más como una inquietud abierta, si eso tiene alguna relación
con los procesos de modernización de la Iglesia Católica que vienen desde el siglo XIX, ¿no? La Iglesia Católica le tiene una especie de temor a todo este avance del capitalismo, pero en sí mismo se va como adaptando, ¿no? Entonces no sé si eso tenga algo que ver y toda esa idea que hay de que Pereira y Manizales la gente es como muy creyente, muy católica y que trae toda una tradición de pensamiento religioso que viene de la colonización antioqueña. Si ese civismo católico tiene que ver en parte con todo este proceso de renovación católica, de romanización que impulsó la Iglesia Católica incluso para América Latina. Claro, Luis, pero es que yo creo que ahí están presentes los elementos, por ejemplo, básicos como de lo que fue el proyecto educativo de la regeneración. Porque es muy particular. En estas sociedades cívicas hay como una visión muy liberal frente al progreso económico, pero se conjuga con una visión muy conservadora del cambio social. ¿Cierto? Entonces, se trata de generar, de introducir todas las novedades, todas las transformaciones propias del capitalismo industrial de esa época y los nuevos medios de transporte, pero obviamente, y la gente que introduce eso es consciente de que eso va a generar nuevas dinámicas, va a llegar más gente a las ciudades, pero entonces toda la respuesta está, como digamos ahí, camuflada en ese discurso cívico que tiene una gran cantidad de vertientes católicas. Y eso también va muy de la mano, por ejemplo, con los textos, por ejemplo, de Carreño, lo que ha estudiado, por ejemplo, tanto este sociólogo que le citaba, Gabriel Restrepo, en un texto que llama La cuadratura del bien, ¿cierto? Que estaba hablar bien, portarse bien y vestirse bien, todas esas formas de control que fueron fácilmente asimiladas, porque son mecanismos. A mí me llama la atención eso, porque yo creo que eso lo asimilaba tanto la persona de la clase alta como de la clase de las clases más populares, más bajas, ¿cierto? Las personas que eran obreros o las personas que eran secretarias o las personas que estaban en oficios domésticos y que los domingos salían a misa, ¿cierto? Entonces mostraban como toda esa forma de asimilaban muy bien porque eso era estar a tono con la moral de la ciudad en esa época. Entonces, por supuesto que eso está presente en muchos elementos. Una organización cívica que es muy importante en estos años es, por ejemplo, los clubes rotarios. Y los clubes rotarios tienen toda una serie como de prédicas desde el catolicismo. También estaban las sociedades de San Vicente, que también generaban obras de beneficencia. Entonces, toda esa idea del compromiso cívico del ciudadano estaba muy amarrado a una visión sacra de la ciudadanía y de lo público, Luisber. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otras preguntas acá, se las voy transmitiendo al profesor. Andrés Carrero pregunta, dice, buenas tardes. ¿Has encontrado una experiencia de diálogo entre las élites locales y los sindicalistas de comienzos del siglo XX que nos permita hablar de una confrontación, de ideas de civismo? Buenas tardes, Andrés. Realmente no he encontrado como ese diálogo. Incluso a mí lo que me ha más llamado la atención es cuando empiezo como a leer los textos que están escritos sobre historia urbana en Pereira, que muchos de ellos son crónicas, misceláneas de una cantidad de cuando llegó el primer carro, cuando llegó la luz, que los teléfonos, el tranvía, el tren, en fin. Pero entonces se concentran mucho en la acción de eso que llaman los prohombres, que aquí también lo llaman titanes, los titanes del progreso, ¿cierto? Porque generaron todo ese cambio del contexto de una aldea semirural a una ciudad moderna, pero, por ejemplo, desconocen, y eso es una tarea entonces que está pendiente en nuestra agenda investigativa, las otras formas de organización social, porque es que la ciudad la están cambiando, son los grupos de élite, pero no están teniendo en cuenta, por ejemplo, las demandas. Por estos días me encontré un periódico que me tiene abrumado y que quisiera ya como empezar, porque de todos modos acá en Pereira las fuentes para el trabajo de investigación histórica son muy pocas, que se llama Pluma Libre. Era un periódico de orientación unirista, o sea, iba en la línea de Jorge Eliezer Gaitán, y parte de su discurso es la confrontación a todas estas organizaciones cívicas, a todos estos prohombres que eran miembros de las sociedades de mejoras, y yo creo que hay un discurso de clases, de lucha de clases muy interesante. Obviamente ellos están muy inspirados
bajo la idea de esas dicotomías que planteaba Jorge Eliezer Gaitán entre el país político y el país real, en fin, pero no ha sido muy estudiado en Pereira, porque es que una de las cosas que tiene, uno de los efectos mágicos de ese discurso del civismo, de esas comunidades cívicas imaginadas, es que es una comunidad sin fisuras. Es una comunidad que apuesta por unos mismos ideales respecto a la transformación de la ciudad y entonces no hay lucha de clases, ¿cierto? Es más, el que quiera meter ese tipo de discursos inmediatamente tiene el calificativo ciudadano estorbo. Así como hoy es el terrorista, el que simpatiza con ciertas ideas comunistas, aquí también, en medio de todas estas ideas, por ejemplo, cívicas, hubo un gran rechazo de las ideas de corte comunista. Por acá hubo unas huelgas de unas escogedoras de café en una trilladora. Inmediatamente toda la prensa y las organizaciones de élite se pusieron en su contra, además porque no quedaba muy bien que la mujer hiciera ese tipo de paros o de huelgas en la ciudad. Entonces, antes lo que habría es, Andrés, si tú lo sabes, hay que investigar mucho para tratar de romper esa imagen como tan bucólica, no sé, como tan arraigada de una ciudad de esfuerzo y como unas ideas de cohesión social que no responden a los requerimientos, por ejemplo, en el presente, de lo que significaría entender una ciudad más plural, más diversa, con más conflictos. Esa visión idílica del civismo como que nos quiere pasar por encima del hecho de que existieran conflictos en esa época. Y parte del trabajo que sigue, de lo que queremos hacer ahorita que estamos haciendo un proyecto de historia urbana, es poder entender, por ejemplo, la demanda de vivienda, los conflictos por vivienda con los sectores obreros en la ciudad de Pereira, el problema del desempleo, de la marginalidad, de la economía informal. O sea, la agenda investigativa sigue y ya estamos trabajando en otros frentes, pero esto fue una parte importante, como unos primeros hallazgos. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otras preguntas. Andrés Paul Gil nos dice, buenas tardes, le quiero preguntar al profesor Jaime si el civismo, además de funcionar como ideología de control social, también funcionó como un ámbito formal e informal de la construcción de una memoria e historia regional, donde los propios actores de la élite se aseguraban un lugar en la historia misma. Obviamente contada por ellos mismos a través de sus obras, sus medios de comunicación, sus informes públicos, etc. Anders, un cordial saludo. Sí, no, tienes, o sea, ya yo creo que en tu misma pregunta estás casi quedando la respuesta y eso efectivamente sucedió así. Yo lo mencionaba ahorita, que pareciera que la historia de la ciudad, en toda su diversidad, en todas sus distintas etapas, hubiera sido absorbida por la historia de estas sociedades cívicas, de estas sociedades de mejoras públicas, clubes rotarios. Es muy difícil cuando uno aquí en esta ciudad quiere promover como otro tipo de investigación, porque de alguna manera se está atacando la base de una idea, de una comunidad local, ¿cierto? Y que sobre todo reproduce los intereses de esos grupos de élites. Yo no me la paso pues yendo a las hemerotecas, a los centros de documentación de aquí de la ciudad, mirando periódicos antiguos, y es muy casual ver cuando se celebran las efemérides de la ciudad, como no solamente en los libros de historia, Anderson, sino en los mismos periódicos. Cada que se va a acercar el 30 de agosto, que es pues, la fecha en que se celebró la misa, pues la famosa misa en 1863 del padre Cañarte, que había llegado de Cartago. Entonces cada año es como una especie de ritual. Las páginas de un periódico repiten de manera ritual la misa, quiénes fueron los fundadores, quiénes fueron esos ciudadanos beneméritos que entonces se dieron unos lotes para que hicieran el hospital o para que se hiciera la iglesia. Y entonces esa historia se reproduce casi de manera ritual, a la manera como también lo plantea Hobsbawm y Terence Ranger en La invención de una tradición. Yo creo que todos los elementos ritualísticos están planteados y eso es lo que nosotros hemos querido empezar como a cuestionar, esa historia cívica para encontrar el lugar de otros actores sociales y políticos dentro de esa escena urbana que no ha sido muy estudiada hasta el presente. Muy bien. John Jaime, ya estamos, ya digamos, el profesor ya debe estar cansado. Yo no me quiero quedar con la duda. Quisiera preguntarle alrededor de los cambios, si ha visto algunos, si logró ver en su investigación cambios significativos o no,
o más bien continuidades, teniendo en cuenta que el periodo que trabaja es el inicio de lo que se le llama la República Liberal, los gobiernos de los liberales, que venían de un proceso de gobiernos conservadores, si logró ver algún cambio entre los gobiernos liberales y los gobiernos conservadores en el contexto de Manizales y Pereira en este tema del civismo. Pues sí, sí, obvio, obviamente, por ejemplo, el periódico que es la fuente que nosotros más trabajamos aquí en Pereira, que es el diario, surge como a raíz como de hacer campaña pues para la candidatura, en un primer momento como de tomar partido en esa disputa entre Vázquez Cobo y Valencia para elegir cuál iba a ser el candidato conservador que iba a gobernar otros 4 años, pero cuando ya la cosa se empieza a tornar crítica y aparece el nombre de Olaya Herrera, este periódico toma las banderas, claro, y empieza, y parte de su labor es como cimentar, socializar las ideas de ese viejo liberalismo, sobre todo de ese liberalismo radical que había pregonado, por ejemplo, un Rafael Uribe Uribe. Entonces, en una primera etapa, en esa etapa de confrontación directa con lo que había sido la República Conservadora, el periódico es muy importante. Pero luego, dentro del mismo periódico, empieza a evidenciar la forma como una serie de faccionalismos al interior del Partido Liberal van socavando las bases de unidad. Entonces, el periódico también tiene esas posibilidades, a la par que va mostrando todos los ideales cívicos, la idea de progreso de la ciudad, también va mostrando como la contienda política que es tan característica de esos años. Por ejemplo, en Pereira, pues que se jacta de ser muy liberal frente a una ciudad tan conservadora como Manizales, sin embargo, uno puede decir que es un liberalismo muy moderado, o yo a veces lo he llamado un liberalismo conservador, porque es un liberalismo que no veía la gente pues, que editaba ese periódico y que representaba los intereses de muchos sectores de la élite, que no veía con buenos ojos, por ejemplo, la figura de Jorge Eliezer Gaitán, que en cierto momento también se empezó a asustar con las reformas que introdujo Alfonso López Pumarejo, y que abrieron todos, pues, le abrieron los brazos a la candidatura de un Santos, que además estaba casado con una dama pues, de la región, Lorencita Villegas, que era de Dos Quebradas, pues que en esa época pertenecía a Santa Rosa, pero entonces la asumían pues como de la región, porque Santos era una visión mucho más moderada en esa transición en esas transiciones y reformas que estaba planteando la República Liberal. Y por supuesto ya en las posteriores elecciones, estos periódicos asumen unas posturas como que no están de acuerdo, o sea, de alguna manera van narrando como todo el ascenso y toda la caída del Partido Liberal, ya por ejemplo de cara a las elecciones del año 1946. Nosotros también sacamos un libro que se llama Tinta Roja, ese está coeditado pues, con la coautoría del profesor Álvaro Acevedo Tarazona en la Universidad Industrial de Santander, y se va mostrando hasta qué punto fue pues, la labor destructora de un Laureano Gómez desde el siglo, ¿cierto? O hasta qué punto también el propio liberalismo, en medio de sus divisiones internas, fue socavando, digamos, como su propia tumba. Y esa República Liberal que ha sido como tan idealizada en la historiografía colombiana, no alcanzó a durar más de 16 años, pues ya en el año 1946 acaba y vuelve nuevamente el Partido Conservador con Mariano